Viento y ruido de abismo son dos esculturas murales de madera de grandes dimensiones, 6 metros de altura por 4 de ancho y casi 1 metro de profundidad. Cada una de ellas está compuesta por más de 150 piezas ensambladas entre sí por medio de tubillones o espigas de madera y a su vez cada una de ellas conformada a partir de 5 módulos claramente diferenciados. El agrupamiento de estas piezas de sobredimensionado tamaño y su forma orgánica entreteje un gran tapiz de enorme plasticidad y fuerza material que acolcha el atrio de este edificio. El proceso escultórico de Remigio Mendiburu se adentró a finales de los años 60 en un ámbito de experimentación que determinó la evolución de gran parte de su obra. Se trata de un lenguaje determinado por la acumulación y el ensamblaje de elementos diversos que generan un modo constructivo que entiende la escultura como un cuerpo tramado. En ese momento, su escultura responde a una cierta estética del anudamiento del cuerpo compuesto a partir de diferentes fragmentos. De este modo, Mendiburu define una escultura que, especialmente cuando adquiere grandes dimensiones, como en este caso, se muestra en crecimiento casi permanente. El autor suprime los límites del objeto escultórico en su concepción más tradicional y se sitúa en el ámbito de lo aformal, en una forma que siempre se muestra rebosante y expandida. Y esta manera de entender la escultura encuentra pleno significado en esta obra excepcional, la más ambiciosa del artista, realizada a mediados de los años 70 durante su estancia en Inza, en el Valle de Raiz, y en la que el artista trabaja y moviliza 10 toneladas de materia. Este modo de trabajar la masa escultórica por ensamblaje se articula con el uso de los llamados tubillones o espigas, pequeñas estructuras de madera que sirven para unir los diferentes elementos y generar esa masa tejida. Se trata de una técnica propia de la carpintería de Ribera. A Mendiburu le interesa especialmente muchas de estas técnicas populares que expresan un saber particular acumulado en el tiempo y que determina muchas veces la manera de relacionarse con la naturaleza y con el mundo. Lo particular aquí es que, en lugar de ocultar esos tubillones, los deja a la vista como un modo de evidenciar su función estructural y precisamente la condición de la obra como un cuerpo que se sostiene en la unión de los diversos elementos que lo componen. En este caso, pese a que se trató de un encargo y que el artista se vio invitado a trabajar en un espacio ya determinado, él siguió aplicando esta lógica de una escultura que se define como resultado de su propio proceso de construcción. Precisamente, en una entrevista que le realizan cuando está instalando esta pieza, el propio Mendiburu señala que la pared, que el espacio, no le ha impuesto nada. Es decir, aquí la forma no se determina por un diseño previo, no hay una forma predeterminada, sino que es el resultado del proceso constructivo. Lo que ocurre en ese proceso, lo que ocurre en la pugna entre el propio ser del artista, la materia con la que trabaja y el tiempo de realización de la obra, es lo que determina finalmente la forma de la escultura. Por tanto, la escultura queda como resultado o testimonio de lo impredecible y está atravesada precisamente por las condiciones de lo vital, por el devenir de la vida. Esta es una constante en la obra del artista, buscar nuevos caminos en la expresión de lo escultórico y huir de una concepción preestablecida de lo que puede o debe ser una obra de arte. Para Mendiburu, la escultura no se razona previamente, sino que se vive y se experimenta, y el artista es aquel que se deja llevar por la experiencia de la creación. Esto supone poner el propio proceso de creación por delante de cualquier otra consideración estética. De esta manera, el escultor plantea una obra que rebasa los límites de lo que podemos considerar un objeto y los límites incluso que la propia escultura parecía fijar en ese momento. Lo que ocurre entonces es que en su dimensión supraobjetual, rebosante, la escultura deja de ser un objeto para la contemplación y se articula como un cuerpo complejo y expandido que nos obliga a transitar y recorrer los itinerarios que propone. La obra se escapa de su condición de ser mirada y exige la experiencia de ser recorrida. No es por tanto una imagen, sino que es una experiencia en el tiempo. Esta cuestión es importante, sobre todo en ese momento, porque supone ampliar y expandir de manera radical el campo de significación de lo escultórico. Es decir, la escultura deja de ser un objeto y se convierte en otra cosa totalmente diferente, se convierte en paisaje. En última instancia, lo que se pone en juego aquí es una manera diferente de abordar la cuestión de la representación, en primer lugar, y de la percepción después. Porque el espectador que se confronta con esta y otras piezas de este periodo encara la necesidad de reconstruir esta escultura tejida a base de fragmentos al margen de cualquier orden y se ve obligado
a experienciarla de un modo además muy físico. En ese sentido, la obra de Mendiburu se puede enmarcar dentro de la voluntad radical de activar nuevos modos de percepción a través de lo escultórico, logrando así, en última instancia, ampliar los límites de la capacidad de aprender la realidad en toda su complejidad. Además, esta imposibilidad de aprender ese cuerpo escultórico como una imagen, esa obligación a recorrerlo atendiendo sus características de forma y expansión, altera la duración de nuestros propios procesos de percepción, añadiendo capas de relectura que amplifican la manera en la que el objeto se fija en nuestra conciencia y deviene memoria. Cuando me refiero a estas piezas, suelo recordar que Henri Bergson señala que la diferencia entre materia y conciencia, entre materia y memoria, no es una cuestión de naturaleza, sino de duración de los procesos de percepción. Es decir, del tiempo de contemplación que esa materia nos exige para poder ser interiorizada. En ese sentido, la obra de Mendiburu se identifica muy claramente con esta capacidad de ampliar o extender el ritmo de ese proceso de percepción y conseguir, como advierte Bergson, que la materia se convierta en memoria. Y la memoria, como sabemos, no es solo un proceso individual, es en última instancia un proceso de construcción social y colectiva que nos conecta con nosotros. En otro orden de significados, esta idea de un cuerpo compuesto por diferentes elementos es también muy evocadora e incluso poética, porque remite a una manera de entender el ser estético, el ser artístico en este caso, pero que fácilmente podemos extrapolar a otras dimensiones que nos aluden de manera más personal. En definitiva, lo que pone de manifiesto es la fortaleza de un cuerpo entendido en su capacidad de estar unido, de estar ligado. Porque en esta escultura, cada una de las piezas se puede mantener porque se apoya en la otra, porque encuentra en la otra el sustento que le falta. Individualmente, estas piezas no son más que materia sobrante, materia de desecho, son tremendamente frágiles, podríamos pensar incluso que son insignificantes, pero entrelazadas entre sí adquieren una dimensión y una energía sobrecogedora. Yo creo en última instancia que esta obra nos habla también de nuestra fragilidad y de nuestra fortaleza, nos recuerda que todos estamos construidos a base de fragmentos. Antes de la intervención, la madera, principal componente de estas obras, presentaba un buen estado de conservación, pero factores externos como la proximidad al público y al tráfico rodado y su localización en un entorno de semi-intemperie, expuesta a la insolación y a los cambios bruscos de temperatura y humedad, provocaron una serie de alteraciones que demandaban una intervención de conservación, ya que, aunque éstas no suponían un problema relacionado con la estabilidad del conjunto ni con la integridad del soporte, sí que ofrecían una pérdida de unidad estética que implicaba una complicada lectura de las esculturas. El conjunto presentaba unas tonalidades rojizas muy desiguales y descompensadas debido a su avanzada decoloración, destacada sobre todo en las zonas inferiores más expuestas a los factores externos que hemos mencionado. Principalmente los planos horizontales habían perdido las protecciones naturales que se aplicaron en origen, quedando a la vista la madera cruda con un gran contraste cromático entre el plano horizontal y el vertical. La actuación se ha basado en la recuperación de los valores plásticos originales del artista, respetando su concepción original de la obra. A través de los estudios y los análisis previos a la actuación, se ha podido diseñar un tratamiento preciso y personalizado que proporcione a las esculturas el grado de consolidación, fijación y protección necesaria para asegurar su permanencia en el futuro. Se ha investigado sobre la datación y la autoría de este cálido y en parte perdido aspecto cromático que presenta la superficie de la madera. Los resultados obtenidos en los análisis realizados en laboratorio y la investigación sobre la técnica empleada por el autor, basada en la aplicación de aceites y resinas naturales que saturan el soporte, han concluido que la agradable gama de dorados, rojizos y anaranjados presentes a lo largo de la superficie fue el revestimiento que el artista aplicó en su creación. Destacamos la labor de Cutsa en el cuidado de los bienes culturales que custodia, lo que refleja una gran sensibilidad de sus técnicos en el cuidado de lo común. La labor de conservación en estas esculturas ha supuesto y ofrece la garantía de una reflexión continua, así como la apuesta común
por una preocupación a largo plazo, distinta de aquella que caracteriza una determinada restauración puntual en el tiempo. Significa el desvelo, la atención, la preocupación y la responsabilización por transmitirlo a nuestras futuras generaciones de una forma digna, respetuosa con los artistas y desde luego con la mayor estabilización material posible. Por medio de estos cuidados socializamos, enseñamos que estas obras existen, cómo son, cómo evolucionan en el tiempo, cómo se deben atender y cuidar como parte de una coeducación ciudadana y común. Se trata de crear empatía social, relación y contacto entre la sociedad y el patrimonio, convertir lo propio en común y enseñar a cuidarlo. Normalmente abordamos la aproximación a este tipo de obras de grandes dimensiones fijándonos en sus condiciones materiales, en sus dimensiones, en su peso, como en esta obra verdaderamente impresionante en ese sentido, ¿no? Con sus 10 toneladas. Pero me gustaría que nos acercáramos a ella, que la observáramos teniendo en cuenta otro elemento fundamental como es el tiempo. Mendiburu trabaja aquí con fragmentos de madera, material orgánico, que precisamente representan la idea del tiempo convertido en materia. Hemos aprendido a leer el tiempo en los anillos de los troncos precisamente porque representan esta idea del tiempo solidificado, de un tiempo además mucho más lento, que no tiene que ver con el tiempo de nuestras vidas cotidianas, pero que es mucho más real, aunque a veces lo olvidemos. Por tanto, si pensamos en la temporalidad propia de cada uno de estos elementos puestos en común, podemos pensar que esta obra condensa en sí misma cientos de miles de años. Esta vivencia del tiempo le interesaba especialmente a Mendiburu, que solía decir, quizás para diferenciarse de otros artistas de su generación, que él no trabajaba con el espacio sino con el tiempo. Decía textualmente que en casi toda mi obra me ha preocupado más el tiempo que el espacio, me ha preocupado más el oído que la vista, me ha interesado más el sonido en la noche que la visión en el día. Por tanto, creo que es interesante entender esta escultura como un gran monumento del tiempo, como un gran contenedor del tiempo vivido. En ese sentido, podemos concluir que esta obra no solo está realizada con materia, sino sobre todo con tiempo y memoria.